Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí por la gracia del Señor. Un domingo más para alabar su bendito nombre. Gracias al Señor porque, pues sin duda alguna, ha estado con nosotros en todo momento en esta semana que ha culminado. Y pues el Señor en su misericordia nos permita pues iniciar con bien esta semana. Y pues hermanos, reciban un saludo a los que están allá en sus hogares. Les invitamos a que se acomoden, que pues dispongan su corazón a alabar el nombre de nuestro Señor, que podamos juntos pues aprender un poco más de la palabra de Dios y pues glorificarle en todo momento. Vamos a iniciar el culto a nuestro Dios. Antes leo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versos 18 al 20. Nos dice la palabra de nuestro Dios: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y pues gloria sea a nuestro Señor, que pues está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Vamos a orar, poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Oramos. Amadísimo Padre, muchas gracias te damos, mi Dios, por cada bendición, Señor, que has derramado en nuestra vida, por permitirnos, Señor, estar en este momento congregados, tanto aquí en tu casa de oración como allá en los hogares de cada uno de nuestros hermanos. Mi Padre, nos ponemos en tus manos, que lo que se haga, mi Dios, sea para honra y gloria suya. Los cantos, Señor, los himnos, la meditación de su palabra, Padre, mi Dios, pues sea en olor fragante delante de su presencia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues así como lo dice la palabra de nuestro Dios ahí donde leímos en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, dice el Señor. Vamos a entonar el himno número 14, Dios está presente. Himno 14, Dios está presente. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverente. Santo, Santo
santo, en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz, como humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Amén. Ahora entonaremos el himno 143, Bellas Palabras de Vida. Cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.
Muy bien, bellas palabras de vida nos da nuestro Señor. Pues les invito ahora, vamos a deleitarnos en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Romanos capítulo 10. Le vamos a dar lectura a todo el capítulo. Romanos 10. Dice la palabra de nuestro Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Damos gracias al Señor por su palabra, porque, como bien dice el verso 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y por obra del Espíritu Santo, los que estamos alabando el nombre de nuestro Dios en este momento, pues disfrutamos de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a seguir ahora con el periodo de alabanzas, no sin antes también pues darle lectura al verso 140, al Salmo 149, que nos habla, ¿verdad?, de la alabanza hacia nuestro Dios. Vamos a darle lectura también al Salmo número 149 y posteriormente entonaremos las alabanzas. Exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Aleluya. Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten.
porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. Su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó nuestra deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Su gracia es mayor. Él nos ha redimido, Él nos ha salvado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Agnus Dei. Esta canción la estuvimos entonando en las escuelitas esta semana, así que niños que nos estén viendo, los invitamos a estar cantando junto con nosotros y a gozarse en el Señor, recordando que Él es el Cordero que Dios envió para limpiar nuestros pecados. Aleluya, te adoramos, Señor nuestro Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Señor nuestro Dios. Santo, santo, poderoso es
alabar, tú eres santo, santo, poderoso es nuestro Dios, el Cordero es digno de alabar, amén. Adoramos, Señor nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor nuestro Dios. Aleluya, santo, santo, poderoso es nuestro Dios, el Cordero es digno de alabar, tú eres santo, santo, poderoso es nuestro Dios, el Cordero es digno de alabar, amén. Muy bien, pues hermoso el tiempo de alabanza a nuestro Señor. Ahora, en la primera carta del apóstol Pedro, en capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versos 1 al 3, nos dice de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pues vamos a pasar a la meditación de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión está a cargo de nuestro hermano Nahum. Dios les bendiga a todos los niños que nos están viendo, a los hermanos igual, pero hoy terminamos nuestra semana de escuelitas y agradecemos al Señor, a todos aquellos que nos estuvieron acompañando esta semana, viendo las clases, haciendo sus trabajos. Nos gozamos en el Señor por todo lo que Él nos ha permitido hacer, ¿verdad? Este año teníamos esa incógnita si íbamos a poder hacer alguna actividad, y fueron avanzando el tiempo y bueno, nos encontramos en este nuevo modo de compartir el Evangelio, y agradezco al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado. Estamos concluyendo y antes de pasar a la predicación como tal, ¿verdad?, quiero agradecer a todos aquellos que participaron de una u otra manera en este proceso de las escuelitas, ¿verdad? Quiero agradecer a nuestro pastor, nuestro hermano Ezequiel y su familia, que nos ha apoyado, que nos ha dado su respaldo para poder hacer esta actividad. También a todos estos hermanos que actuaron, ¿verdad?, que cuando les pedimos que si nos podían apoyar, nos apoyaron. Nuestro hermano Eliud, nuestra hermana Eunice, nuestra hermana Heidi, nuestro hermano Johan, nuestro hermano Laurencio, nuestro hermano Jerónimo, nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Mine, nuestra hermana Viri, nuestra hermana Vicky, nuestra hermana Jenny Chi, nuestro hermano Richard, nuestra hermana Carol, nuestro hermano Axel, nuestra hermana Ariana, nuestro hermano César, nuestra hermana Vane, y quiero agradecer también al Señor por mi esposa que me ha apoyado para que podamos avanzar en esta actividad que tuvimos.
Agradezco al Señor por todos los demás, por la iglesia que nos ha apoyado en oración, que nos ha también respaldado. Es una bendición poder servir al Señor, es una bendición poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Y bueno, niños, esta semana y padres que nos estén viendo, iglesia que nos está observando, que nos está viendo ahí en sus casas, esta semana estuvimos viendo el tema de buenas noticias. Buenas noticias, ese fue nuestro tema de escuelitas, ¿verdad? Y es que cada día que pasa, escuchamos muchas malas noticias. Eso es una realidad casi desde siempre, ¿no? Desde siempre, hasta dice, hay un dicho por ahí, nosotros los mexicanos que somos muy dichosos, tenemos un dicho que dice: las noticias malas siempre tienen alas, ¿no? Que una noticia mala de volada llega. Y normalmente lo que más escuchamos son malas noticias. Pero, en este tiempo, en estos últimos meses, con todo esto de la pandemia, híjoles, cada día nos llueve información negativa, ¿no? Cada día escuchamos hablar de cómo está la situación, al menos aquí en nuestra zona centro del estado de Veracruz, estamos en un punto bastante complicado en las cosas de salud. Muchas malas noticias. Nos llueven a televisión, nos llueven a radio, nos llueven el periódico. No sé si te pasa igual que a mí, pero a veces hasta miedo nos da abrir un portal de noticias o abrir un periódico por todo lo negativo que viene allí. Nuestros niños han estado bombardeados también con estas malas noticias. Por eso en esta semana quisimos recordar las buenas noticias. Hay buenas noticias en medio de lo oscuro, en medio de lo trágico, en medio de lo cruel, en medio de lo difícil que se torna la vida. Hay buenas noticias, ¿sí? Estas buenas noticias es lo que vimos en esta semana. Las buenas noticias, vimos que Jesús es el Salvador. Buenas noticias, Jesús es el que te salva. Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo a salvar a los pecadores. El día 2 vimos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una buena noticia. La mala noticia es que tú y yo estábamos perdidos, condenados a causa de nuestro pecado, pero esta buena noticia nos dice que Dios envió a su Hijo, que fue el Cordero perfecto y la propiciación de nuestros pecados, y por su sacrificio tenemos redención. El tercer día vimos que la buena noticia es que Jesús nos está llamando a ser parte de su reino. ¡Qué bendición! El Rey de Reyes nos llama así como llamó a Andrés y a Pedro. El día 4 vimos que la buena noticia es que Jesús es la resurrección y la vida, que tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, que estábamos muertos en nuestra maldad, pero así como el Señor resucitó a Lázaro, también el Señor nos ha dado vida, como dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el día 5 vimos que esta buena noticia tiene que ver con que Jesús es el que justifica. La mala noticia era, o es, que tú y yo no podemos ser salvos por nuestra justicia, que tú y yo estamos imposibilitados, que cuando queremos ser muy buenos, de todos modos, lo mejor que podamos hacer es muy corto, y dice que es como trapos de inmundicia delante de un Dios santo. Tú y yo no podíamos salvarnos por nuestras fuerzas, no podíamos ser justificados por las obras de la ley. La buena noticia es que Jesús vivió una vida perfecta y que su justicia es aplicada a nosotros, y que por su justicia y por su muerte tenemos redención, y hoy somos declarados justos. Y el apóstol Pablo va a escribir y va a decir: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¡Qué bendición! El mundo está lleno de angustia, lleno de malas noticias, pero hay buenas noticias, las noticias del Evangelio, las buenas nuevas, ¿sí? Bueno, estamos concluyendo y hoy haremos pausa a nuestro estudio, a nuestro estudio sobre el libro sobre la carta a los Efesios, y vamos a concluir hablando acerca de estas buenas noticias, ¿sí? Buenas noticias para los niños, buenas noticias para los padres que no conocen al Señor, buenas noticias para la iglesia que conoce del Señor, buenas noticias. Vamos a Romanos, el pasaje que nos leyó nuestro hermano Eliud, Romanos capítulo 10. Solamente tocaremos algunos versículos, ¿no? Antes de leer nuestro pasaje, así como estamos, vamos a orar, ¿sí? Agradeciendo a Dios por el equipo que nos permitió servir,
y también poniendo en sus manos esta meditación en la palabra del Señor. Bendito Dios lleno de misericordia y de bondad, te damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia con que nos has amado, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú haces en nuestras vidas y la oportunidad que nos has dado de servirte. Gracias, Señor, por la Iglesia de Emanuel, que ha estado dispuesta a apoyar estos ministerios. A ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por nuestro pastor y por cada uno de nuestros hermanos que colaboran con amor y con gozo. Padre Celestial, también nos disponemos a meditar en tu palabra y te rogamos, oh Dios, que hables a nuestro corazón, que hables en nuestro entendimiento. Te rogamos, Señor, que toques la vida de los niños que nos estén viendo, la vida de los padres que no te conocen aún y la vida de tu iglesia. Señor, gracias por tu gran amor y por tu gran bondad. Ten misericordia de mí y permite que la palabra que hablemos hoy sea palabra que venga de ti. Gracias por tu gran amor y por tu gran bondad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Leemos el versículo 13, del 13 al 15, por favor. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, este pasaje está metido en este párrafo grande, ¿no? Desde el capítulo 9 está hablando acerca de la elección de Israel, de la dureza del corazón de Israel, de que Dios llama, que Dios escoge soberanamente, ¿verdad? Que el barro no le puede decir al alfarero por qué me haces de esta forma o por qué no. Y va a terminar en el capítulo 9, en el verso 30, va a decir, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Es el contexto de lo que Pablo está hablando, la dureza del corazón de Israel y cómo es posible, ¿no?, que Israel no ha creído cuando ellos eran hijos de Abraham, pero los gentiles que no eran hijos de Abraham, estos han creído y son justificados y son salvos. Entonces, buenas noticias. El versículo 13, Pablo va a recordar un pasaje de Joel. Y este pasaje va a decir, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, en lo que viene hablando Pablo, va a decir que ya no hay judío ni gentil. En el versículo, leamos el versículo 11 y el versículo 12 del capítulo 10. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Buena noticia. Buena noticia. No necesitamos ser judíos. No necesitamos ser hijos de Abraham según la carne para ser salvos. Dios ha tenido misericordia, es rico en misericordia para con todos los que le invocan. Estamos estudiando la carta a los Efesios y ya pronto llegaremos a ese pasaje en el capítulo 2, donde dice que estábamos antes ajenos a las promesas del pacto. Nosotros no éramos parte del pueblo de Israel. Había un pacto con la nación de Israel, había un pacto con Abraham. ¿Sí? Dios tenía un trato especial con Israel, pero hoy en su misericordia dice que esa pared intermedia que nos dividía ya cayó y que ya no hay judío ni gentil, ya no hay griego. Si ya no hay judío ni cualquier otra raza, porque Dios es uno y es el Dios de todos. Y que Él nos puede salvar a todos los que le invocamos. ¡Qué bendición! ¡Qué buena noticia! ¿Se imaginan? Nosotros los que vivimos de este lado de América y nosotros en particular aquí en México. Bueno, claro, ahora tenemos, nuestra cultura es mestiza, ¿no? Nuestra raza es mestiza, pero pueden imaginarse a los indígenas de esta zona, ¿sí?, lejos de Dios, pretendiendo ganar favores a sus dioses con sacrificios, con ritos, aún el día de hoy, por desgracia, ¿verdad? Mucha gente lo toma como algo bastante cultural y hermoso, pero ¿qué necedad en el corazón del hombre llevar ofrendas quizás a un volcán o quizás a alguna cueva y pensar que por eso van a recibir algún favor? La buena noticia es
todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Estamos perdidos, no tenemos escapatoria, estamos en condenación, el pecado domina nuestro ser. Pero hay esperanza. La esperanza es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que hoy nos está llamando a su reino. Aquel que nos vuelve a la vida, aunque estábamos muertos en pecado, aquel que nos imparte su justicia. Y hoy podemos tener paz con Dios. Buenas noticias, buenas noticias. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, judíos o gentiles. Pero dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y aquí viene una serie de preguntas que se derivan de la declaración que ha hecho en el versículo 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí viene una serie de preguntas que nos van a llevar a Dios, que nos van a llevar a Cristo. La pregunta dice, bueno, ok, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿y cómo lo invocarán? ¿Cómo lo invocarán si no han creído en Él? ¿Cómo pueden invocar el nombre del Señor Jesús para salvación si no han creído en Él? Y entonces aquí tenemos algunos, este orden, ¿no? El predicador, si vamos del versículo 15 hacia el versículo 13, a la inversa, el predicador debe de ser enviado. El predicador debe predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas que se predican deben de ser escuchadas. Las buenas nuevas escuchadas deben de ser creídas. Y deben de ser creídas de modo que se invoque el nombre del Señor para salvación. Ese es el orden del Evangelio. Cuando tenemos actividades como la que hemos tenido esta semana de escuelitas, nuestro deseo como iglesia es compartir el Evangelio. Este año ha sido muy distinto a otros años. Y no solo para nosotros, sino para el mundo entero. En otros años estábamos, para estas fechas, ya habíamos terminado nuestro periodo de escuelitas aquí en Córdoba, en las misiones que por la gracia del Señor nos permite ir. Este año no ha sido posible. Pero el ir a las misiones y el estar haciendo escuelitas aquí, no se trata de ir a pasear, no se trata de tener un tiempo de break, no es nada de eso. Todo lo que hacemos es para compartir el Evangelio. Y si hemos olvidado ese principio, compartir las buenas nuevas, todo lo demás ha sido en vano. Todo lo que hemos hecho, si no hemos trabajado para compartir las buenas nuevas, ha sido en vano. Pero por la gracia del Señor, creo yo que Dios ha obrado en nuestros corazones, que somos conscientes como iglesia, como equipo, como hermanos de Emanuel, que toda actividad que hacemos es para compartir de la gracia del Señor, para que otros crean en el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿cómo pues invocarán? Para poder invocar el nombre del Señor, primero debe uno de creer. El autor del libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, hablando acerca de la fe, va a decir que es necesario. Versículo 11, capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú no puedes invocar el nombre del Señor sin creer en Él. No es la forma que el Señor ha establecido. Para poder invocar el nombre del Señor, para ser salvos, tenemos que saber quién es este Señor. Tenemos que creer en Él. Pero surge otra pregunta, ¿no? Bueno, también Efesios capítulo 2, podemos ir a Efesios capítulo 2, en el verso 8, va a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio que Dios estableció para que fuésemos salvos es la fe, que creamos en Él. Y creyendo en Él, entonces, clamamos por salvación. Pero la pregunta sigue, ¿no? Los cuestionamientos que Pablo hace. Dios usó a Pablo maravillosamente, ¿verdad? Y su forma de escribir es muy maravillosa. Está haciendo estas cuestiones donde él está respondiendo, ¿no? También está respondiendo. Bueno, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? Y alguien podría cuestionarlo. Y entonces él se adelanta y dice, bueno, ¿y cómo creerán en quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no han oído? Ahora, nosotros tenemos
un mandamiento en Marcos capítulo 16, 15, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ese es el mandamiento. Nosotros somos una iglesia, ¿verdad? Una iglesia bautista, que creemos que Dios es el que elige. Sin embargo, la elección de Dios no quita nuestra responsabilidad como iglesia de predicar el evangelio a todo el mundo. Predicamos el evangelio a todo el mundo y debemos de hacerlo. Esta interrogante está estrechamente relacionada con la primera. ¿Cómo creerán en quien no han oído? ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en Cristo si no han oído el mensaje? ¿Cómo creerán en Cristo si no han oído el mensaje tocante a su persona y a su obra? Ese es el evangelio, hermanos. Porque a veces a la iglesia, ¿no? Esas palabras van a la iglesia. A veces pensamos que el evangelio se trata de dar palmaditas en la espalda y decir, ánimo, todo va a estar bien. No, el evangelio se trata de hablar de Jesús. No se trata de hablar de nuestra experiencia. Se trata de hablar de Cristo, de su obra, de su persona. Que podamos conocer a Dios, que la gente pueda conocer quién es Jesús y qué es lo que ha hecho. No se tratan de nuestras experiencias. El mensaje es Cristo. La buena nueva es Cristo. ¿Cómo creerán si no hay quien les hable de Cristo, de su obra y de su persona? Y para que tú y yo hablemos de Cristo, tenemos que conocer también a Cristo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 al 18, nos va a dar, Pablo va a hablar acerca de esta gran responsabilidad. Sí es un gran privilegio, por supuesto que es un gran privilegio compartir el evangelio, pero en este pasaje nos habla de la responsabilidad que Dios ha impuesto en quienes le conocen. O sea, hermano de la iglesia, hermano que nos ves, si tú ya conoces a Cristo, no es opcional si quieres hablar del evangelio. No es opcional. No es, si quieres, predica, si quieres, comparte. No es opcional. Es un mandamiento, es una ordenanza. Es una ordenanza compartir el evangelio, hablar del evangelio. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 al 18 dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Observaron lo que Pablo está diciendo? ¿Qué gloria hay en que compartamos el evangelio? ¿Somos más santos que los demás? No, ya se nos fue impuesto. Eso es un mandamiento que debemos de hacer todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Predicar el evangelio, hablar de Jesucristo. Entonces, si yo voy a hablar de Jesucristo, tengo que conocer a Jesucristo. Tengo que mantenerme en una relación con Él, en una relación íntima con el Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo pueden invocar a Jesús para ser salvos si no creen en Él? Pero ¿cómo pueden creer en Él si nadie les ha predicado? ¿Cómo pueden creer en Él si no han escuchado el evangelio? Y entonces Pablo sigue haciendo estas interrogantes, ¿no? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y yo no sé si recuerdas el pasaje de Hechos, capítulo 8, cuando va el etíope leyendo el rollo de Isaías. Y ahí va leyendo el rollo de Isaías. Había ido a Jerusalén y va leyendo el rollo de Isaías. Pero Dios envía a Felipe y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué dice el etíope? ¿Y cómo puedo entender si no hay nadie que me explique? Y entonces a partir de ahí Felipe le comparte el evangelio. A partir del rollo de Isaías le comparte el evangelio y pasando por donde había agua, ahí fue bautizado este etíope. ¿Cómo pues oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo pues creerán si no han escuchado el evangelio? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y entonces va a decir Pablo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados?
¿Cómo predicarán si no fueren enviados? El predicador no debe olvidar que debe ser enviado por Dios. Por ejemplo, tenemos al apóstol Pablo. ¿Cómo se presenta el apóstol Pablo en sus cartas? Una y otra vez, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no? Esa es la forma en que él se presentaba. Soy un apóstol de Jesucristo, no por la voluntad de hombres, sino por la voluntad de Dios. Tenemos el mandamiento de Marcos: id por todo el mundo. Tenemos a Pedro escribiéndonos en su primera carta y nos dice que estemos preparados siempre para presentar defensa de aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, debemos de estar preparados, debemos de estar predicando, debemos de estar compartiendo el evangelio, porque tenemos un mandamiento. Si tú eres un hijo de Dios, el mandamiento ya fue dado: id y predicad. Hemos sido enviados. Ahora, en esto a la iglesia funge un papel importante, ¿no? La iglesia local, y tenemos el testimonio de Pablo. Pablo y Bernabé, cuando son enviados, ¿no? Cuando Dios les dice: apartadme a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio, hay un testimonio ante la iglesia. Hermanos, tú y yo, por la gracia del Señor, tenemos la bendición de ser portadores de buenas noticias. De buenas noticias. Te subes al camión, los que viajamos en camión, ¿no? Nos subimos al camión y se llena el camión y ahí van, ¿no? Los cuates, los viejitos o las señoras, ahí van platicando de que, no, pues que se murió mi vecino, que aquel esto, no, y no es que sea uno chismoso, sino que van platicando y tú estás ahí, pues no puedes escaparte, ¿no? Y ahí van contando todas estas malas noticias. Malas noticias. Pero tú y yo conocemos a Jesús. Tú y yo, por la gracia de Dios, hemos sido salvos. No éramos judíos, éramos gentiles. Pero la buena noticia es que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y por la gracia del Señor, alguien fue enviado a predicar el evangelio. Escuchamos el evangelio, creímos en el evangelio, invocamos el nombre del Señor. ¿Y sabes qué? Ahora te toca a ti y a mí compartir de este evangelio. Ahora te toca a ti y a mí seguir anunciando estas buenas nuevas. Buenas noticias. Dice el versículo 15, la segunda parte: cuán hermosos son los pies. Y la buena noticia es que tengas pies hermosos. No, hermano, no es esa la buena noticia. El contexto de este pasaje está en Isaías 52. Y la mayoría de los comentaristas concuerdan, ¿sí? Concuerdan que este pasaje ilustra el gozo que había en el pueblo cuando venían los mensajeros, venían de Babilonia hacia Jerusalén, diciendo que el tiempo del exilio ya había pasado, que ya podían regresar a sus casas, que los judíos que estaban exiliados en Babilonia y en Persia ya podían regresar a sus casas. ¿Pueden imaginarse el gozo que ellos sentían? Han pasado 70 años. La última vez que estuvieron en Jerusalén y la gloria de Jerusalén estaba en su apogeo, han pasado 70 años. Cuando llegó Babilonia y los destruyó completamente y arrasó con todos y tuvieron que ser llevados cautivos. Ahí quedaron unos cuantos menesterosos en Jerusalén. Algunos otros ya han huido a Egipto. Han pasado 70 años. La nación ya no existe, pero ahora hay una buena noticia. El tiempo del exilio pasó, pueden volver a su nación. Bueno, esa es una ilustración de Cristo haciéndonos libres y enviando a sus mensajeros a compartir del evangelio. Hay una buena noticia. Ha nacido el libertador. ¿Se acuerdan de Mateo 1? Y Lucas, los evangelios, cuando nos hablan de estos ángeles anunciando: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Buenas noticias. Jesús vino, se encarnó, vivió la vida perfecta, murió, resucitó, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué mayor noticia puedes recibir? ¿Habrá alguna noticia que se compare a eso? ¿Que te digan que te has ganado la lotería? ¿Se comparará con saber que el Hijo de Dios descendió y por amor dio su vida y que hoy te está llamando a su reino? ¿Qué mayor noticia que esta? No hay nada en el mundo que se le pueda comparar.
Buenas noticias. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y así es también en nuestras vidas. Qué bendición que podamos compartir del Evangelio. Iglesia, ahora compartimos por medio de la cámara, pero tenemos amigos, tenemos familia que no conoce al Señor. Seguimos relacionándonos con algunos, quizás no como antes. Debemos de tener algunos cuidados, pero podemos seguir compartiendo el Evangelio. Podemos seguir hablando de estas buenas noticias. Amigo que no conoces de nuestro Dios, que no conoces a Jesús como tu Señor. Niño, amiguito, que esta semana estuviste con nosotros, hay buenas noticias para ti. Dios ha provisto sus mensajeros, sus predicadores, los que hablan, los que predican el Evangelio. Y el Evangelio son las palabras de Jesús. El enviado por Dios no habla de otra cosa sino de Jesús, el mensaje que Él quiere que demos. Las palabras de Jesús. Y esa palabra, esta palabra, la palabra de Jesús es la palabra que haremos bien en oír atentamente. Y al oírlas atentamente, debemos de creer en Él. Debemos de creer en la verdad del Evangelio. Y entonces invoquemos a Dios para nuestra salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero iglesia, también hay buenas noticias para ti. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hay buenas noticias para ti. Tú y yo somos enviados a predicar. Tú y yo somos estos mensajeros de los que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Somos los enviados, somos los heraldos del Rey de Reyes. Que nuestro hablar sean buenas noticias. Nos relacionamos. ¿Qué estamos hablando con los vecinos? ¿Qué estamos hablando con nuestros hijos? ¿Qué hablamos con nuestros compañeros de trabajo? Que nuestro hablar sean buenas noticias. Hay buenas noticias. Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estas buenas noticias, hace unos días, ¿se acuerdan? Unas semanas, mucha algarabía porque se había avanzado en el descubrimiento de la vacuna contra el COVID, ¿no? La investigación que están haciendo en Inglaterra. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿No? Y ya por ahí hay planes de traer las vacunas y todo. Hace unas semanas aparece la otra noticia en Rusia que ya están haciendo el primer lote de vacunas. Pero hermanos, aunque nos vacunemos, ¿no? Aunque no nos dé el COVID, aunque no muramos de COVID, tarde o temprano moriremos. Eso es una realidad, al menos que el Señor venga, ¿no? Que venga, no es que dude que venga, sino cuando me refiero que al Señor venga en estos días, y puede venir, pero si el Señor no viene, seguro que moriremos. Si el Señor todavía tarda un poco más en venir, seguro que moriremos. Eso es una realidad, pero hay de aquel que muere en sus delitos y pecados. Va a la condenación eterna, va a pasar una eternidad sin Dios. Por eso es necesario que tú y yo, que conocemos al Señor, demos buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio. No que viene la vacuna, porque de todos modos morirán. Buenas noticias. Jesús es el Salvador. Hermanos de la Iglesia Emanuel, que tú y yo seamos conocidos por llevar las buenas nuevas del Salvador. Que cuando alguien nos vea acercarnos, digan, cuán hermosos son los pies de estos que vienen, porque me vienen a compartir palabras de aliento, porque vienen a compartirme un mensaje de buenas nuevas, porque vienen a hablarme de Jesús y no me traen malas noticias solamente. El mundo está lleno de malas noticias. Por la gracia de Dios hay buenas noticias. Jesús es el Salvador. Vamos a orar. Y después de orar, pidiendo al Señor que esta palabra sea guardada en nuestros corazones, también voy a invitar a nuestro pastor para que pase y eleve una oración al Señor por todos ustedes niños que estuvieron con nosotros en estas escuelitas, por todos ustedes niños que el día de mañana iniciarán un ciclo escolar, ¿verdad? De una manera totalmente nueva, pero que ya iniciarán un ciclo escolar,
Que el Señor les dé gracia, que les dé sabiduría. Y que si tú eres un niño que conoce del Señor Jesús y que has creído en Él, puedas compartir buenas noticias con tus amigos. Oremos y después dejo lugar a nuestro pastor. Señor, muchas gracias por tu gran amor y por tu gran bondad. Gracias, Señor, porque nos rescataste. Gracias, Señor, porque en tu gran misericordia nos has bendecido. Aunque no éramos hijos de Abraham según la carne, en tu gracia y en tu amor, Señor, nos has hecho parte de tu pueblo. Hoy somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido. ¡Qué bendición, Señor! Y te damos muchísimas gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a pesar de tantas malas noticias, siempre podemos recordar esta buena noticia que no ha pasado de moda, y la buena noticia que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta buena noticia que me dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y que por tu gracia hoy hemos escuchado el Evangelio, que por tu gracia hoy hemos escuchado el mensaje de salvación, hemos escuchado tu palabra y hemos creído en ti. Hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos puesto nuestra confianza en la obra que tú has hecho y podemos proclamar al mundo de las buenas nuevas de salvación. Podemos proclamar al mundo que en ti hay esperanza, que en ti hay salvación. Gracias, Señor. Gracias porque aunque no éramos dignos, gracias, Señor, porque aunque no merecíamos tanto amor, en tu gracia y en tu bondad, Señor, tú derramaste y has derramado gracia sobre nuestras vidas. A ti la gloria y a ti la honra. Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón y la podamos poner en práctica cada día. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos agradecer a todos los niños que estuvieron presentes en estas clases virtuales y especialmente queremos orar a Dios para que las enseñanzas, las buenas noticias que se dieron, pues sean algo bueno en sus vidas, en las vidas de sus papás, y queremos que Dios sea quien bendiga sus vidas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos este tiempo tan especial que tú has concedido a tu iglesia, Emmanuel, poder compartir estas buenas noticias. Gracias por cada uno de los niños que estuvo presentes en estas clases con el propósito de escuchar esas buenas noticias que tú tienes para toda la humanidad. Todos necesitamos de Jesús y Él ya vino a morir por nuestros pecados. Señor, gracias también porque sabemos que tú vas a hacer la obra en el corazón de cada uno de los niños que escucharon tu palabra y que tú les harás también esos enviados, esos heraldos que estarán llevando las buenas noticias. Te agradecemos por el equipo de trabajo que ha estado trabajando y haciendo esta labor de llevar estas buenas noticias. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada joven que participó en tu iglesia, Señor. Gracias te damos por la vida de nuestros jóvenes, de nuestros hermanos que hicieron posible que fuera esto algo que sea de bendición para todos los que lo ven. Gracias, Señor. También te agradecemos por la vida de José Luis, que estuvo participando. En tus manos los ponemos y bendice, Señor, a toda tu iglesia para que sigamos siendo esos mensajeros y sigamos llevando las noticias que tú nos has mandado que llevemos a toda la humanidad. En tus manos ponemos a cada uno de los niños y a cada uno de los mensajeros que seguirán compartiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Damos gracias al Señor por su bendita palabra. Y pues continuando con el culto a nuestro Dios, vamos a pasar a los diezmos y las ofrendas. Le dejo el tiempo a nuestro hermano Laurencio. Dice la palabra de Dios: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo,
porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Yo sé que no es el evangelio de la prosperidad, el de sembrar y que Dios te dé más, pero sí, cuando echa uno su pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Dios da bendiciones y Él dice que pidamos, que le digamos a Él de nuestras necesidades. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No importa la cantidad, Él ve el corazón. Yo sé que según te haya prosperado el Señor, dele a Él lo que le corresponda. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, damos gracias en esta mañana por tu cuidado y tu amor que has dado con nosotros. Nos has dado sustento económico, nos has dado el sustento diario de cada día del pan, nos has vestido, nos quieres mucho más que cualquier pajarillo, nos vistes mejor que cualquiera de estos flores tan hermosas. Padre, gracias porque somos preciosos delante de ti. Y en esta mañana te pedimos que abras nuestros corazones, Señor, para dar de lo mucho que tú nos has dado. Sabemos que a ti te pertenece todo lo que tenemos. Nada es nuestro, solamente somos administradores de los bienes que tú nos has dado en esta tierra y que podamos ser desprendidos con ello y aportar y ayudar para la propagación del Evangelio. Sabemos que tú no necesitas de esos dineros porque tú eres el dueño de todo. Pero sabes, mides el corazón de tus hijos, quienes te aman con todo su amor y su corazón, y se desprenden de lo que tú les has dado también. Padre, te pedimos que les bendigas esta mañana en sus hogares y aquellos que puedan darlo, lo puedan hacer de corazón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Levantarás y al débil fuerzas le das, al quebrantado sanarás, vida nos das, tu amor ha dado libertad, tu amor al ciego que estrada y por nombre nos llamarás, si por nombre nos llamarás. Jesús el cielo nos abrió, Jesús que fue a la cruz y nos llama por nombre a Él, si nos llama por nombre a Él. Al que no tiene fe le das, y mío tú dices serás, al necio y débil le dirás, ven a mí ya, tu amor ha dado libertad, tu amor al ciego vista da y por nombre nos llamarás, si por nombre nos llamarás. Jesús el cielo nos abrió, Jesús que fue a la cruz y nos llama por nombre a Él, si nos llama por nombre a Él. Hacia la cruz, nos llamas hacia la cruz, nos llamas hacia la cruz, nos llamas hacia la cruz, tu amor ha dado libertad, tu amor al ciego y por nombre nos llamarás, si por nombre nos llamarás. Jesús el cielo nos abrió, Jesús que fue a la cruz y nos llama por nombre a Él, si nos llama por nombre a Él. Hacia la cruz, nos llamas
llamas hacia la cruz, nos llamas hacia la cruz, nos llamas hacia la cruz. Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso tiempo que nos ha permitido de alabanza, su nombre. Y pues dejamos nuevamente el micrófono a nuestro hermano Ezequiel, pastor de la iglesia, para la oración final de los avisos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por ese tiempo tan especial que nos has concedido. Primeramente porque tú eres quien puso la disposición de cada uno de nuestros hermanos en servir durante esta semana. Y gracias por tu palabra que nos confirman que Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar nuestro pecado. Gracias, Señor, porque nosotros andábamos perdidos y en tu misericordia nos has rescatado para ser esos mensajeros de seguir llevando tu evangelio. Bendice a tu iglesia, Señor, para que podamos realmente realizar nuestra labor en conjunto, de manera que tu evangelio llegue a todos aquellos que no lo han escuchado. Señor, ¿cómo van a creer en ti si no hubiese quien predicara? Y ayúdanos para que como iglesia seamos esos predicadores que tú quieres y que tú has llamado para hacer ese trabajo. Señor, bendícenos y bendice a todos los padres, a todos los niños que han escuchado tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues Dios les bendiga a todos. Seguimos transmitiendo a través de este medio para los que nos ven, aún a los niños que nos escucharon, que puedan seguir viendo la palabra. Se sigue transmitiendo cada semana, los domingos a las 10. Y también a todos los padres, pues se sigue transmitiendo la palabra mientras seguimos en este tiempo de confinamiento a las 11 de la mañana a través de YouTube y a través de Facebook. Dios les bendiga a todos.